Bueno, primero que nada, saludar a todos los compañeras y compañeros que tienen el espacio y se han dado el tiempo para escucharnos. En esta entrevista de conversaciones militantes, eh, tenemos el agrado y el placer de tener al compañero Pablo Pérez. Él es un académico que tiene estudios de posgrado y ha desarrollado su investigación sobre todo en el tema de clases sociales. Y en ese sentido nos interesó esta conversación que vamos a tener hoy con él. Decíamos al principio, él es un destacado investigador que hoy día se desarrolla como académico en la Universidad Alberto Hurtado y es investigador del el centro, a ver, y ahí sí me puede ayudar un poco, el centro Centro de... de Estudio del Conflicto y la Cohesión Social, Eso. Y COE. en particular, él es director del Observatorio de Huelgas Laborales, ¿sí? Sí. Lleva una importante investigación y bien interesante sobre estadística de huelgas laborales. Encuentro una serie bastante larga y bien detallada también, que para la gente que está muy interesado en el tema de la lucha de los trabajadores, aporta harta información, sacan un informe anual cada año del balance de la información que recolectan. Que va a Entonces, salir para los que pronto, por va a cierto, salir el pronto informe. Va a ya, salir ya, pronto, sí. ya. Dejo el dato. Ya, qué bueno, ahí para que estemos atentos y nos manden la información, nosotros lo vamos a difundir a través de nuestra página. Y esperamos en una de esas tener una conversación ahí con alguien más, contigo o con alguien más, para que comentemos los resultados. Está bueno, sí, es bien bueno y así nosotros también aprovechamos de presentar el trabajo bien interesante que hacen, bien metódico y bien serio. Oye, Pablo, entremos en materia. ¿Qué te lleva a ti en lo personal a estudiar el fenómeno de las clases sociales? Y ahí no sé si tú puedes mezclar ahí, bueno, tanto en el ámbito académico, la investigación propiamente tal, como en temas más bien personales, de militancia, de experiencia de luchas políticos sociales. Ahí Mm. explícanos bien, ¿por qué llegas tú al tema de clases sociales? Ya, sí. Bueno, es una buena pregunta esa, y que claro, que inevitablemente toca como los intereses personales o políticos que uno tiene y que los liga al interés académico. Yo, en mi caso, yo estudié sociología pregrado en los años 2000. Entonces, siempre cuento esta anécdota, pero cuando yo estudié sociología, como que la década de los 2000 en la academia en Chile, en las ciencias sociales, era, yo creo, ahora mirándolo en retrospectiva, era bastante peculiar, en el sentido en que, bueno, pasaban varias cosas. Una de las cosas que pasaban era como que había un rechazo a estudiar conflicto social, conflicto político tal como lo entendemos ahora, no porque la academia se hubiera puesto necesariamente como conservadora, al menos en la Universidad de Chile ese no era el caso, pero sí porque en el fondo el tema que atravesaba, creo yo, gran parte del debate académico-político, al menos en parte de la academia, era más el tema del consenso. O sea, en el fondo se asumía de que luego de una década ya de transición democrática y de ausencia de movilizaciones importantes, sobre todo de los sindicatos, y bueno, la debilidad de los partidos de izquierda, digamos, extraparlamentaria, como se le llamaban en ese tiempo, en el fondo se asumía como que no había conflicto, y en ese contexto se intentaba explicar esa ausencia de conflictos, comillas, tradicionales, a partir de, por ejemplo, las transformaciones importantes por las que atravesó la estructura de clase en Chile, en todo el mundo, pero en Chile en particular. Y lo que siempre se planteaba era que en el fondo la estructura de clase había cambiado tanto que ya no era posible pensar patrones de conflicto tal como uno los conocía hasta el periodo anterior a la dictadura. Eso, naturalmente, esa historia tiene algo de cierto, y es que efectivamente la estructura de clase se había transformado mucho. O sea, la clase obrera industrial se había contraído mucho, sobre todo luego de la desindustrialización de los años 80. Había aumentado un sector bastante heterogéneo, que algunos definían como una nueva clase media en Chile,
Y se asumía, y aquí venía el salto, que ese crecimiento de la clase media en el fondo era, como por decirlo así, la base estructural del aumento del conformismo político, por decirlo de alguna manera, entre una gran parte de los asalariados y las asalariadas. Entonces, yo me formé en ese contexto, es decir, como estudiante de pregrado. Y yo creía que, bueno, o sea, efectivamente, las cosas habían cambiado, absolutamente. Y uno incluso veía a su familia, digamos, las condiciones en las que uno nació y se crió eran diferentes a las condiciones en las que nuestros papás y nuestras mamás se habían criado y habían nacido. Yo particularmente estudié en la universidad, mi papá no estudió en la universidad, entonces como que yo decía, ya, bueno, algo cambió. Pero de ahí a asumir que en el fondo que la transición política del país y la transformación económica del país se había consolidado de tal manera en que no era posible pensar conflictos del pasado, era que algo como que a mí no me convencía. No me convencía porque decía, bueno, pero por otro lado, lo que otros decían también, los que, digamos, los más críticos, era que Chile, a pesar de eso, seguía siendo un país muy desigual, un país con alta concentración de ingresos y un país con un sindicalismo fragmentado y desestructurado, por varias razones, entre ellas por la vigencia de un código laboral impuesto en la dictadura, y por otro lado, una clase capitalista, empresarial altamente coordinada y articulada. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a estudiar clases sociales, que en ese momento igual era un concepto que no, estoy hablando antes del 2011, incluso antes del 2006, que era un concepto como que, claro, había gente, nadie negaba que existía desigualdad social en Chile y que existe, pero de ahí a seguir estudiando el concepto de clase, era un poco como, se veía un poco antiguado. De hecho, con colegas míos, amigos míos, como que me decían, bueno, tú te quedaste en los 70, el muro todavía no cayó bueno, en tu marco analítico. Y yo tenía incluso un par de profesores y profesoras como que en el fondo daban a entender que estudiar estructura de clase no era algo tan relevante ahora, estoy hablando del año 2000. Bueno, a mí como me interesaba este tema, empecé a desarrollar una agenda de investigación que involucró varias, y que hasta el día de hoy tiene varias patas, por decirlo así. Una de ellas es, bueno, transformación de la estructura de clase. Otra, digamos, vertiente de eso es estudiar, en el fondo, en qué medida estas transformaciones de la estructura de clase han generado cambios en la identidad de clase, en los intereses de clase, y actualmente, ¿en qué medida estos cambios, habiendo asumido ciertas cosas que ya después podemos hablar, que yo fui descubriendo de algunas investigaciones, en qué medida eso puede permitir entender, sobre todo la organización colectiva de las clases, y particularmente, que es lo que me interesa más a mí, de la clase trabajadora, en sindicato, y también de la clase capitalista, en gremios empresariales? Porque encuentro que es interesante también ver qué pasa ahí. Ya, perfecto. Oye, es bien interesante, bueno, esta tesis que al menos como rondaba o definía la academia en ese momento, como que el desanclaje de los conflictos sociales con respecto al tema de clase social, más o menos como lo explicaste. Bueno, y su énfasis en el consenso, más que en el conflicto, de alguna manera con esta como pax neoliberal que rondó los 90 en el escenario político chileno. Eh, pero bueno, tú tratas de nuevamente recuperar el tema de la categoría de clases sociales como para tratar de explicar la realidad. ¿Qué te parecen todas estas posturas que, bueno, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, toman harto auge, sobre todo en la academia, que desestiman la categoría de clases sociales como para analizar la dinámica de los conflictos sociales? ¿Qué te parece? ¿Mm? Que incluso decían, ya se acabaron estas cosas, la clase obrera ya no existe, o sea, ya ni siquiera no era como no existe, ¿no? Entonces, no. Claro. ¿Qué opinión te merece eso? Es que yo creo que en el fondo esa postura, yo igual siempre trato de ver como qué es lo correcto que uno puede sacar de ciertas posturas con las que uno no está de acuerdo. Y yo creo que lo que esa vertiente de las ciencias sociales en general trató de combatir, por decirlo así, es un reduccionismo de clase que en cierto momento fue bastante duro y fue bastante como dogmático al momento de definir otras formas de opresión, de desigualdad y por lo tanto de conflicto político,
que no se reducían al concepto de clase, particularmente el tema, por ejemplo, de género, que era el típico debate, si la clase de género son reducibles el uno al otro. Entonces, en ese sentido, esas posturas forzaron a quienes les interesaba estudiar la clase a repensar las categorías de clase y sobre todo para decirlo como en palabras simples, a bajar un cambio respecto a qué es lo que uno puede explicar en términos o con la categoría de clase. Entonces, eso creo que fue algo bueno, porque a todos, y particularmente a los, digamos, a los marxistas más dogmáticos que estaban en la academia, estoy pensando sobre todo en la academia, digamos, de los países desarrollados, los forzó a repensar eso. Pero por otro lado, creo que también ahí, y lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando se intentó cuestionar eso, se pasó, digamos, se hizo borrón de cuenta nueva con una serie de fenómenos que parecían estar como solucionados, sobre todo en los países desarrollados, pero que no estaban solucionados. Por ejemplo, la desigualdad económica en términos más tradicionales, desigualdad de clase. Y Claro. la crisis, sobre todo la última crisis del 2000, la subprime, del 2008, 2009, en el fondo lo que hizo fue revitalizar el debate, que en muchos sentidos es un debate clásico, sobre, por ejemplo, acumulación de riqueza, apropiación de riqueza, y, por ejemplo, sobre precarización del trabajo, que es algo que nosotros en América Latina lo conocemos hace décadas. Esos debates volvieron a tomar una posición relevante en las discusiones políticas y en las discusiones académicas también en esos países, en parte porque la realidad mostró que sin asumir un reduccionismo de clase, el abandonar a la clase es por lo menos desconsiderado en vista de lo que ocurre en la realidad. Entonces, Claro. en ese sentido, como que yo creo que por suerte ahora, yo dudo que alguien, digamos, diga así a rajatabla que la clase no importa para entender los conflictos políticos, porque precisamente lo que se ha visto en la última década es que sí importa mucho. La pregunta empírica es en qué medida los conflictos que surgen, digamos, no sé, por ejemplo, de las razones laborales, eh, tienen un correlato directo en otras esferas que probablemente no son reducibles a eso, a ese tipo de conflictos. Y esa es una cuestión empírica que siempre hay que estudiarla, como valga la redundancia, empíricamente. Claro, Sí, claro. para que quede claro, en el fondo, si bien mi objeto de investigación y lo que a mí más me interesa es entender dinámicas de clase y sobre todo ancladas al ámbito de lo laboral, yo con eso no pretendo explicar todo, como Ya. por ejemplo, no sé, pues, las relaciones de opresión entre géneros o entre orientaciones sexuales, porque no, sería como insensato pensar eso. O sea, no, yo no Ya. creo, como se pensaba antes, que la relación de subordinación o de opresión entre hombres y mujeres o entre etnias es una invención de la clase dominante para tener a la clase trabajadora fragmentada. No creo que sea eso, Ya. dudo que sea eso. Ya entiendo. Oye, sí, es interesante eso, porque, claro, como que lo que pasa después de la caída del muro de Berlín y con esta hegemonía de la forma más liberal del capitalismo, es como la lógica de la ley de acumulación de Marx a la más clásica. O sea, aumento de la tasa de plusvalía, caída, no sé, de la participación de los salarios, finalmente uno podría decir, oye, ahí está la base finalmente de la desigualdad. Y por otro lado, lo que tú decías, oye, se renunciaba a las categorías de clase. Entonces era como Ah, paradójico. de hecho, ese es el argumento que hace Ellen Makes Wood, no sé si es que si es que la conoces, Sí, en sí, el sí, libro canadiense. este, claro, del libro este, en inglés es The Retreat from Class, pero Ya, en español creo que, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero en el fondo donde hace una crítica al post-marxismo. Lo que ella ya, dice, precisamente, es que cuando se renunció o se empezó a renunciar al concepto de clase, incluso desde intelectuales que eran como de la izquierda, ligados al mundo radical, al pensamiento radical, fue precisamente en el periodo donde la correlación de fuerza empezó a cambiar a favor de la clase capitalista de manera como brutal, o sea, los años claro, 80, donde claro, las claro. políticas de austeridad se empezaron a imponer, donde los sindicatos fueron fragmentados, en algunos países fueron casi destruidos, y donde, por ejemplo, la participación salarial
del trabajo empezó cada vez a quedar más reducida en comparación a la participación, digamos, del capital, en términos de la capacidad de apropiación de la riqueza nacional. Entonces, Ya. eso, o sea, en el fondo, lo que ella dice, y que yo estoy de acuerdo con esa crítica, es que en el fondo se empezó a renunciar a un concepto simplemente, o porque en el fondo, porque bueno, uno lo veía como empíricamente movilizaciones obreras, sin darse cuenta tal vez que precisamente la ausencia de movilizaciones, por ejemplo, de trabajadores, de trabajadoras o de sindicatos en general, era el resultado de que estaba cambiando la correlación de fuerza. En el fondo era el resultado de la mayor capacidad del empresariado para poder destruir los sindicatos, por ejemplo, que en Perfecto, algunos perfecto. en los países, por ejemplo, como en Inglaterra o en Estados Unidos en los años 80, fue pero así, pero brutal. O sea, se han escrito libros de cómo Claro, los empresarios optaron por derechamente dejar de negociar con los sindicatos y destruirlos. claro, claro, sí. Donde se da toda la ofensiva del capital en los 80 Claro, con Thatcher, Reagan, y claro, efectivamente donde más, exactamente. más aguda se está volviendo la lucha de clases, precisamente cuando se empieza a renunciar a la categoría de Claro, clase. Sí. claro. El, Paradójico. el tema, y perdona que sea, pero el tema que yo creo que hay es que en el fondo cuando uno no ve conflicto, no significa necesariamente que no haya conflictos o que en el fondo, o que haya consenso. Lo que puede ocurrir es que en Mm. el fondo hay una parte que es capaz de contraponerse a la otra sin necesidad de que exista un conflicto abierto. Y en parte en Chile eso es lo que pasó en los 90 o en los 2000, hasta el Ya, 2006, 2007 con las movilizaciones de los trabajadores subcontratistas. Que ahí se empezó a perfecto, revertir sí. un poco digamos, la historia. Claro, claro. Esta ola descendente que alguna vez tenían los trabajadores, ¿no? La lucha trabajadora. Oye, Claro, sí, ahora que tú mencionas esto, que hay como un reposicionamiento de los estudios de clases sociales en la academia, ¿cierto? Estudios empíricos, incluso en la misma prensa económica, social, política, empiezan a surgir incluso el mismo término, ¿cierto? Eh, Te quería preguntar, tú que estás aquí en la academia y investiga y está al tanto, ¿cuál es el estado actual en que están los estudios de clases sociales? ¿Cuáles son sus problemáticas, temáticas, qué se ha encontrado nuevo, etcétera? ¿Qué enfoques existen, ¿no es cierto? Y esto desde que existen las clases sociales, ¿no es cierto? Pero ¿qué enfoques hoy día actuales existen, ¿no es cierto? En estos estudios. en Chile o en general. En general y en Chile, no sé. O sea, Ahí, danos en, tu en- visión. hay, hay varias cosas. A nivel global, Ujú. asociado a lo que veníamos hablando recién, yo creo que un punto que fue muy importante fue la crisis, la última crisis, la crisis subprime del año de fines de los 2000, porque en el fondo esa crisis lo que hizo fue, bueno, mostrar varias cosas, entre ellas que la desigualdad no es el resultado natural de relaciones económicas o el resultado natural de la mano invisible, sino que el resultado de decisiones políticas claramente identificables. Y eso es un concepto o ese es un consenso al cual han llegado no solo, digamos, intelectuales críticos ligados a la sociología, lo cual es como casi de perogrullo, sino que también antiguos economistas como Stiglitz, por ejemplo. En el fondo, en un libro que él sacó después de la crisis del 2008, en el fondo él dice acá hay cuestiones que fueron políticamente decididas en los años 80, principios de los 90. Por ejemplo, la liberalización de los mercados, la liberalización del mercado del trabajo, por ejemplo, las políticas abiertamente antisindicales, que lo que hicieron en el fondo fue eh, por decirlo así, revertir la relativa igualdad en las correlaciones de fuerzas que existía entre capital y trabajo. Digo relativa porque en las sociedades capitalistas nunca va a haber igualdad de poder entre capitalistas y trabajadores, así, impensable. Pero sí existía un mayor equilibrio entre las partes, sobre todo en los países con modelos, con estados de bienestar desarrollados. Cuando eso deja de ser así, lo que uno observa es que hay menor capacidad de los sindicatos hay menor poder negociador de los sindicatos y en periodos de crisis eso se manifiesta en aumento exponencial de, entre otras cosas,
en el desempleo, pero también de las brechas, de las brechas entre rico y pobre. Entonces, el tema de la desigualdad económica fue un tema central y que hasta el día de hoy sigue siendo central, especialmente en países donde no hay, donde por razones políticas nuevamente, lo poco que había de estado de bienestar se eliminó o se redujo al mínimo. Los países de tradición más liberal, los países de angloparlantes, sobre todo, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Ese es un tema que es muy importante que hasta el día de hoy sigue digamos, en curso. Otro tema que yo creo que es importante y que acá en Chile se ha estudiado mucho, tiene que ver con todo el análisis de clase más ligado a la teoría de Pierre Bourdieu, Mm. que es relevante, creo yo. Es un tema que yo no desarrollo mucho, pero que acá en Chile harta gente lo ha desarrollado. O sea, en su momento fue Emmanuel Barocet de la Universidad de Chile, Modesto Gallo, María Luisa Méndez, este otro. Y en el fondo lo que tratan de estudiar son las divisiones, por decirlo así, entre las clases, pero más ligadas a las pautas de consumo cultural, a las pautas al establecimiento de ciertos estilos de vida. Ese tema creo yo que y en su momento fue bastante recurrente en Chile, hace un par de años atrás, y yo creo que es importante porque en el fondo muestra una faceta que generalmente la gente que viene de la tradición marxista que no considera mucho, pero que es importante también para ver cómo se estructuran las clases como, digamos, como entidades sociales, como, no sé si como actores colectivos, pero sí como fenómenos sociales. Y que tiene que Perfecto. ver con, por ejemplo, las distinciones culturales entre sectores, no sé, pues, de clase trabajadora y de clase media. Entonces, ese es un tema que yo encuentro que también es relevante. Y otro tema que también considero yo que es importante y que es lo que yo he estado desarrollando, digamos, ahora más recientemente, tiene que ver con cómo los patrones que uno observa de conflicto entre clases no son iguales en todo el mundo, sino que varían de manera bastante significativa a partir o varían según determinantes políticos, por ejemplo, el grado de poder de los partidos de izquierda, o incluso determinantes institucionales. O sea, por ejemplo, el tipo de ley laboral que regula la relación entre trabajo y capital. Esto último creo que es bastante importante porque en general, desde las teorías más críticas, en el fondo se asume, por ejemplo, ya hay contradicción de intereses entre capital y trabajo, por lo tanto va a haber oposición. Perfecto, ya. Pero esa oposición o cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve esa oposición, por ejemplo, cómo esa oposición de intereses da lugar o no a actores colectivos de clase, es algo que varía, entre otras cosas, según la manera en cómo se regula la relación laboral. O sea, por ejemplo, según el tipo de legislación laboral imperante en cada país. No es lo mismo un país como Chile, donde la ley laboral está construida y fabricada para fragmentar al sindicalismo, que un país como Argentina, en donde la ley laboral es mucho más protectora del sindicalismo, o incluso un país como Uruguay, en donde la ley laboral lo que hace es establecer los criterios básicos de la relación y no se mete más allá, y en el fondo y deja que los actores, digamos, sindicales y empresariales, negocien libremente o actúen más libremente. Entonces, eso creo yo que también es importante porque vincula dos temas que son clave. Uno, el tema de desigualdad de clase, y otro, el tema más ligado a la sociología del trabajo o a las relaciones, a la sociología de las relaciones laborales o relaciones industriales, como se llama en la Ya, perfecto. literatura inglesa. Perfecto. O sea, resumiendo un poco, habrían tres problemáticas, tres temáticas que hoy día los estudios de clase estarían más o menos centrándose. Uno, el tema de la desigualdad, ¿no es cierto? Explicar esto, cómo se explotó la desigualdad precisamente en los capitalismos avanzados y en el último tiempo. El otro más bien como el ideario sociocultural, ¿no es cierto? Sus patrones, dónde estudian, qué es lo que tú describías, ¿no es cierto? Un poco dándole un poco carne al esqueleto económico sobre el que se sostienen las clases, no sé, poniéndole un poco una metáfora. Claro, Y el otro, el ambiente político institucional sobre el que se desenvuelve el conflicto estructural de clase, que determina claro, resultados y formas que toma ese conflicto latente que está en la estructura de clase propiamente tal.
claro. Eso más o menos estaríamos Sí, bien. o sea, hay Hoy, más cosas, pero para mí eso es como lo que, si es que tú me preguntas ahora, para mí eso es lo más como el relevante y lo que, grueso. claro, y Perfecto, sobre lo que se ha hecho perfecto. más. Ya, ya. Oye, quería preguntarte, en particular por la perspectiva, el enfoque marxista de clases sociales. Tú en tus investigaciones tuviste contacto directo con Eric Olin Wright, que es un referente en los estudios de clase en el marxismo, ¿no es cierto? Él trata desarrolla, para los que lo escuchan, nos van a escuchar, él desarrolla una clasificación de clases pensando sobre todo en los países desarrollados, los países del capitalismo desarrollado. Y marcó precedente y para todos los que se metan para los estudios de clase y optan en verdad por la perspectiva marxista, le gusta o no, porque también tiene cierto, puede ser discutible toda la propuesta que él hace, necesariamente tienen que pasar por Eric Olin Wright y sobre todo para el estudio empírico. Falleció hace poco, hay que decirlo, estuvo escribiendo bien prolífica su obra, tiene harto, bien interesante también, incluso su manera de escribir bien interesante para los que no somos técnicamente sociólogos. Es recomendable su lectura. Entonces quería preguntarte por eso, o sea, ¿en qué está hoy día el marxismo en la temática de clases sociales? ¿Es vigente? ¿Cuáles son sus problemáticas, etcétera? Sí, buena pregunta. Es un tema que, bueno, sigue estando abierto y que, Mm. claro, y que hay varias propuestas que han sido desarrolladas y que una de ellas es la de Eric Olin Wright. Yo con Eric Olin Wright tuve un contacto, o sea, superficial, pero tuve contacto en ciertas circunstancias, en congresos un par de veces, y conversamos, pero también a través de un colega mío, que es argentino, de Rodolfo Oliver, que él estudió con Eric Wright en Mm. Wisconsin, y a través de él también estuve un par de veces en Buenos Aires, como compartiendo en seminarios, en talleres, cosas así. Entonces ahí como que con Rodolfo tuvimos más como contacto. De hecho, con Rodolfo hemos escrito un par de cosas juntas como comparativas. Y respecto a la vigencia que tiene o no, hay varias cosas que yo creo que, que son importantes de agregar. Primero, no sé si es que tú conoces como el debate que dio origen a la propuesta de Eric Olin Wright, pero cuando en su momento se hablaba del marxismo analítico, entonces muchos como que en el fondo miraban como con desprecio la teoría de Wright, porque se la acusaba de ser parte de lo que en ese momento fue el marxismo analítico, en el fondo que era un marxismo Mm. muy heterodoxo, que intentaba Mm. traducir a preguntas empíricas una serie de postulados, o todos los postulados centrales del marxismo. Y, entre otras cosas, lo que decían los marxistas analíticos era que los postulados que no fueran empíricamente contrastables, había que eliminarlos del marxismo, porque el marxismo, en el fondo, lo que era, o lo que debería ser, era, bueno, junto con una teoría política, tiene que ser un programa de investigación empírica. Eso, o sea, puede ser muy discutible, pero yo creo que eso tuvo una virtud. Y en el caso de Wright, a mí la teoría de Wright, sobre todo la teoría de clases de Wright, que desarrolló en los 80, me influenció mucho porque, por varias razones. Una de ellas es porque en el fondo lo que intentó hacer Wright junto a otros marxistas analíticos era defender la idea de que uno puede tener orientaciones políticas muy claras, pero si uno quiere investigar empíricamente los fenómenos sociales, uno tiene que ser capaz de traducir esos postulados que muchas veces están cargados políticamente a preguntas de investigación empírica y sobre todo a hipótesis que sean contrastables empíricamente. Eso para mí es Mm. súper importante porque en el fondo, si uno se retrotrae a lo que plantea Marx, bueno, cuando en la tesis sobre Feuerbach, cuando se dice los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, ahora de lo que se trata es de transformarlo, Edith Wright decía, perfecto, pero para interpretar el mundo hay que conocerlo bien, y hay que conocerlo tal Mm. cual es. En el fondo hay que hacer el ejercicio por entender, por ejemplo, cómo actúan las clases, qué es lo que piensan las clases sociales, y cómo la desigualdad económica se traduce o no, o en qué circunstancias se traduce en conflictos políticos. Y esas son preguntas empíricas que no son respondidas o que no pueden ser respondidas fácilmente, porque son preguntas complejas. Y para
responder preguntas complejas, uno tiene que muchas veces tomar varias decisiones metodológicas y al mismo tiempo tiene que ser capaz de integrar conceptos que no necesariamente fueron elaborados por Marx o en el marxismo clásico. Entonces, en ese sentido, creo yo que la obra o que la teoría de Wright fue importante y sigue siendo vigente porque en el fondo a uno lo fuerza a querer entender el mundo, digamos, de una manera crítica, si no quiere ponerlo en esos términos, pero también de una manera rigurosa y de una manera que sea capaz de dialogar con cualquier programa de investigación empírico que no sea marxista. Entonces, eso Claro, bueno, claro. para mí es como es importante. Ahora, respecto a la, y me voy a desviar un poco de tu pregunta, pero respecto a qué es lo que se está discutiendo actualmente, yo creo que hay una pregunta previa y que tiene que ver con tu referencia a Wright. Y es que, en el fondo, Wright propuso un modelo para entender la estructura de clase, un mapa de posiciones de clase, que fue pensado, como tú bien dices, para los países desarrollados. Entonces la pregunta es, ¿eso puede ser traducible a países como Chile o a países, no sé, de sur global, donde la estructura de clase y el capitalismo opera de manera diferente? Yo creo que sí, pero igual pienso que hay que hacer ciertas modificaciones a ese modelo. Y de hecho con mi colega Rodolfo, que te mencionaba recién, cuando intentamos construir el esquema de Wright para el caso de Chile-Argentina, una decisión que tomamos fue, por ejemplo, dividir la categoría de pequeña burguesía que plantea Wright en dos. O sea, una categoría de pequeña burguesía, digamos, convencional, y otra categoría de autoempleados informales. Porque el problema que ocurre en América Latina, pero también en otras partes del sur global, es que los autoempleados, que en el fondo son dueños de su modo de producción y al mismo tiempo los trabajan ellos mismos, no necesariamente tienen un estatus de pequeño burguesa, tal como se piensa en el marxismo en los países desarrollados. Muchas Claro, veces quienes trabajan como autoempleados pertenecen al sector informal, trabajan claro. como autoempleados informales. Entonces eso requiere, y nosotros pensamos y defendemos esa idea, de que esa categoría que se pensó para identificar a un segmento de la clase media tiene que ser dividida en dos a fin de identificar a quienes son, con comillas, los pequeños burgueses de verdad. No sé, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga que trabaja su propia consulta, o un periodista que trabaja freelance, de alguien que, por ejemplo, que opera con sus medios de producción en el mundo informal. No sé, alguien que vende, por ejemplo, en la calle. Ese tipo de distinciones hay que hacerlas, creo yo, porque en el fondo, si no, uno no cumple con lo que uno debería cumplir, que en el fondo es intentar analizar, digamos, al mundo de manera coherente, o sea, de buena forma. Perfecto. Oye, quería cambiarte un poco de tema y bajar a la realidad chilena ¿Mm? y entrar con la pregunta, ¿qué podría decir acerca de la clase trabajadora, clase obrera o como pretende chilena actual? ¿Qué punto de contacto y diferencia tú has podido ver en tu investigación con respecto a las generaciones anteriores? ¿Qué es hoy día la clase trabajadora chilena en el sentido clásico de este enfoque marxista? ¿Mm? O sea, si uno, por ejemplo, uno utiliza los criterios de Wright, que te estamos hablando, para definir el concepto de clase trabajadora, uno tendría que decir que son parte de la clase trabajadora todos quienes obviamente venden su fuerza de trabajo, o sea, los asalariados, que no cumplen roles de supervisión en el proceso productivo, o sea, que no tengan como posiciones investigadas de autoridad y que ejecuten un trabajo calificado o no calificado. Bajo este criterio, lo que yo he tratado de cuantificar es que en el fondo, bajo ese criterio, casi el 50% de la fuerza de trabajo en Chile sería parte de la clase trabajadora, definida en esos términos. Eso incluye, obviamente, trabajadores y trabajadoras que sean del mundo rural, de sector de servicios, de sector de la industria, de sector manufacturero, de la construcción, etcétera. Porque en el fondo, esa categoría de clase trabajadora
de lo que se preocupa de identificar es la posición que tienen las personas en las relaciones de producción independiente de su inserción sectorial, por decirlo así, independiente Claro, del sector de la económico en forma el cual, concreta que habla Marx, ¿no? claro, Claro. en el cual están insertos o insertas. Entonces, en ese sentido, la clase trabajadora sería eso. ¿Qué es lo importante, creo yo? Es que junto a la clase trabajadora hay una parte importante de autoempleados y autoempleadas informales que al menos hasta hace un par de años atrás eran como el 15% de la fuerza de trabajo, los cuales también son parte integral del, digamos, de los sectores populares, así, en su sentido Ya, más amplio. ya. ¿Qué ocurre? Es que obviamente los sectores autoempleados e informales son sectores difíciles de organizar colectivamente, porque trabajan como autoempleados y autoempleadas, no, digamos, no se federan o no se asocian en sindicatos para negociar colectivamente, lo cual ya es un problema. Otro problema es que de quienes dentro de los asalariados que pertenecen a la clase trabajadora, una parte minoritaria está afiliada a sindicatos. Y más aún, quienes están afiliados o afiliadas a sindicatos, muchas veces no tienen un rol activo, en parte porque los sindicatos son débiles en Chile. Entonces, ese es un tema que es recurrente, que ha sido estudiado por muchas personas en Chile y que hace ya bastantes décadas se ha como establecido como, digamos, como algo, como un hecho. O sea, que en el fondo la clase trabajadora en términos numéricos puede ser grande, puede ser alta, puede ser como muy numérica, pero en términos de su capacidad de organización no lo es tanto, salvo excepciones concretas de ciertos sindicatos, de ciertos sectores económicos que tienen mucha tradición de organización y de combatividad. Ya. Ahora, dicho eso, igual yo creo que es importante enfatizar que no solo ahora, sino que hace ya bastante tiempo, los sectores de clase trabajadora o la gente que pertenece a la clase trabajadora está bastante disconforme como con el sistema en general y también con la manera en cómo se desarrolla su relación laboral. O sea, yo he analizado encuestas al respecto y lo que se ve hace años, ya lo que yo he visto hace años, es que hay bastante como discurso crítico, si no quiere decirlo así, entre los sectores, entre las personas que son de clase trabajadora. Yo me acuerdo, siempre cuento esta anécdota, pero una vez yo presenté en un congreso, acá no, en Estados Unidos, el 2014-2013, presenté una investigación sobre como conciencia de clase, intereses de Ya. clase en varios sectores de la economía, porque yo entrevisté a varias personas, a varios trabajadores de varios sectores. Y una cosa que yo como que descubrí, después hice un artículo sobre eso, era que en el fondo los discursos como de oposición, contra comillas, los ricos, las siete familias, contra los patrones, eran bastante transversales en trabajadores y trabajadoras que trabajaban, por ejemplo, en los bancos, en la construcción, en el sector metalúrgico, o sea, sectores como tradicionales del movimiento obrero y también sectores más nuevos, como por ejemplo el sector financiero. O sea, una idea bastante transversal de oposición de clase había, y yo encontré. Y cuando presenté esto, un sociólogo que sabía harto sobre Chile me dijo, oye, pero igual esto es raro, o sea, como que tanta oposición de clase hay en Chile, eso él me decía, hay que enfatizarlo, porque eso en el fondo es como que en el fondo juega o como que pone en duda el discurso o la imagen que uno tiene de Chile, que hasta ese momento se tenía, como una sociedad carente de conflictos, una sociedad, digamos, capaz de integrar a todos los sectores políticos, sociales dentro de un proyecto común, de consenso, etcétera. Y entonces a mí eso igual me quedó dando vuelta, porque en el fondo a pesar de lo que uno escuchaba hasta ese momento, empíricamente igual se veía bastante oposición de clase. Ahora, después de octubre del 2019, como que ya no, eso ya no es Claro. sorprendente. O, Pero en o su sea, momento para mí fue sorprendente, sí. sí. O sea, estaba latente el conflicto en términos de Es el tema. clase. Ya, estaba Es que es el latente, tema, ¿no? sí, es el tema, Ya, ya, sí, es el tema. Y sí, ya. y yo creo que sí, y yo me acuerdo que cuando presenté esta idea en algunos congresos, cosas así, como que igual la gente que sabía más del caso chileno me decía que igual era como sintomático de eso. Obviamente, lo que yo encontré en esas investigaciones, igual otras personas también ya la habían encontrado, o la estaban encontrando en otras investigaciones también, desde otras perspectivas, pero en el fondo esta idea se venía dando.
Lo que yo Ya. encuentro que es como, digamos, tarea para la casa, para todos los sectores progresistas o, digamos, de izquierda, radicales, qué sé yo, es que en el fondo a ese sentimiento como de descontento, de oposición, igual uno tiene que darle idealmente una, creo yo, una, una coherencia política y organizativa. Mm, Para eso son súper importantes los sindicatos. Y yo diría más aún, las centrales sindicales. Son súper importantes. No, porque en el fondo el movimiento sindical está tan fragmentado que uno puede tener múltiples sindicatos chicos, cada uno movilizándose por su interés, digamos, económico muy legítimo, pero en términos políticos eso probablemente, o tal vez no se traduce en la emergencia de un actor sindical fuerte. Oye, Eso pero creo yo espera, que ha ido aparte. cambiando, ¿sí? Ya. Pero en el fondo, esa es una tarea. Y la otra tarea, para cerrar la idea y conversar más, es que en el fondo los partidos de izquierda también tienen que hacerse cargo de eso. Y lo que Ya. yo veo es que hay partidos de izquierda históricos en Chile, como el Partido Socialista, que se olvidó del tema. En los 90 se olvidaron del tema. Ujú. Y partidos nuevos de izquierda que tal vez no han trabajado tanto eso, tal vez ni siquiera por falta de ganas, sino que por falta de tiempo, por falta de recursos, porque en el fondo, porque también el mundo sindical es un mundo bien como complejo internamente, qué sé yo. Pero el tema es que igual hay una tarea pendiente, creo yo. Ya, perfecto. Oye, mira, para que los que nos están escuchando, es fuerte el dato que das cuando tú estimas más o menos el peso relativo que tiene la clase trabajadora dentro de la fuerza de trabajo total. Y tú dices que es cerca del 50% la clase trabajadora. O sea, eso, no sé, una fuerza de trabajo hoy día de 8 millones de personas, no sé, más o menos está rondando. Serían 4 millones y, no sé, una familia de dos trabajadores, 8 millones de, considerando a la clase trabajadora también como en el concepto de Marx del proletariado, incluye también a su familia, ¿no es cierto? Estaríamos, no sé si uno multiplica por dos, 8 millones, estaríamos cerca más, un poquito más del 50% de la población chilena obrera en este sentido clásico, más un 15% sectores populares, estaríamos, claro, o sea, la clase obrera hoy día estaría ocupando un peso que jamás nunca ocupó, yo creo, en términos numéricos. Podría ser que en términos O políticos que tal hay, vez siempre ocupó, o que tal vez siempre ocupó, porque en el fondo claro, yo lo que hice en la investigación fue ya. como comparar cómo cambiaba la estructura de clases desde inicios de los 90 y lo que yo, bueno, el gran Ah, hallazgo es que en ya. verdad no había cambiado mucho. Seguía Ah, igual. ya, O sea, en ya, el fondo ya. no hay mucho cambio. Ya, ya. Ciertos sectores de la clase media crecieron, pero después se contrayeron, en el fondo Mm. Se disminuyeron apropian, y ya, ciertos sectores de la clase trabajadora lo mismo, o sea, se reducía en una década, pero después aumentaban en otra. Entonces, como que en el fondo, en términos generales, yo no creo que exista un cambio tan importante. Lo que ocurre, y este es el tema, es que igual el cambio estructural es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia tiene que ver con cómo los partidos políticos y las organizaciones sociales se hacen cargo de eso y se encargan de articular a los actores de clase. Y yo creo que los que están más al debe ahora son los partidos políticos, Perfecto, perfecto. O salvo, hay que sea, decirlo, el Partido Comunista, que el Partido Comunista sigue teniendo una tradición muy y de un vínculo muy fuerte con el movimiento sindical, en todas sus facetas, en su faceta más tradicional, en su faceta más nueva. Pero el resto ya, de ya, los perfecto. partidos, como que cuesta, ¿sabes? Y eso yo creo que es un problema porque eso perpetúa la desigualdad de poder que existe entre actores de clase. Ya, perfecto. O sea, frente a un peso que quizás tú dices, quizás nunca cambió mucho, o este el 50% o el más o menos, no tendría correlato necesariamente en la esfera política. Podría No, estar no, no, desnivelado no, esa no. cuestión, ¿no? ¿No? Claro, porque sí, eso es importante porque, por ejemplo, hay una investigación histórica que yo siempre cito, porque me gusta mucho, que es de Alan Engel, este libro Sindicato y Partidos Políticos en Chile, fue publicado en español en 1974. Lo que él hizo fue venir a Chile en los 60, él era inglés, pero en inglés, y estudió el movimiento sindical. Y en el fondo él quería estudiar cómo el movimiento sindical chileno era tan, digamos, políticamente comprometido y tan ideológicamente fuerte en comparación a otros movimientos sindicales de América Latina.
Una de las cosas que él decía es que institucionalmente el movimiento sindical en Chile tenía todo para ser débil, porque las leyes laborales en Chile históricamente fueron antisindicales, si no quiero ponerlo en esos términos, en comparación a Argentina, a otros países. O sea, en Chile, la negociación por rama, que tanto se habla, fue la excepción, no fue la regla, hasta el 73. Solo ciertos sectores económicos negociaban por rama y negociaban porque los empresarios de su sector querían. Ya. Pero en general no había negociación por rama. Los sindicatos en general eran débiles, las federaciones y las confederaciones no tenían el peso que tenían, por ejemplo, en los países corporativistas de América Latina como México, Brasil o Argentina. Entonces los sindicatos eran débiles. Pero decía este historiador, esa debilidad institucional se compensaba con un vínculo muy fuerte entre dirigentes sindicales y partidos políticos. Ya, Entonces él perfecto, decía, lo perfecto. que no entrega la ley, lo entregan los partidos políticos. Y eso implicaba entregar recursos, entregar plata, entregar asesoría, implicaba, por ejemplo, cosas tan simples como entregarle un espacio para que los sindicatos se juntaran, Perfecto, cuando perfecto. la ley no protegía esos derechos. Lo que yo veo es que Mm, en un contexto tan desfavorable, legal para los sindicatos, un contexto en el cual todavía no hay negociación por rama, todavía se promueve la existencia de grupos negociadores, todavía existe paralelismo sindical, es decir, múltiples existencias de múltiples sindicatos dentro de la empresa, en un contexto donde todavía existe huelga con reemplazo, en la ujú. práctica sigue existiendo huelga con reemplazo, bueno, en ese contexto, los partidos políticos y las organizaciones políticas tienen un rol muy importante que cumplir. Y no lo están cumpliendo, salvo las excepciones que ya comenté. Oye, interesante lo que planteas, porque, mira, pensando un poco en voz alta, y quizás no sea lo que tú concluyes, pero más o menos lo que me puedo hacer el panorama de lo que tú estás relatando, es que como, claro, como a diferencia de México, Brasil, Argentina, ¿no es cierto? Que al contrario, el movimiento obrero se queda como, precisamente por esta facilidad o esta cooptación desde el Estado que hace, se queda en su etapa más sindicalista, ¿no es cierto? El movimiento obrero chileno hasta los 70 tuvo, precisamente por esto que tú señalas, estas restricciones, esta orientación antisindical, antiobrera que tenía la legislación laboral, como que tuvo que bypassear un poco la etapa sindical para llegar al momento político y ahí sellar esa identidad con sus partidos políticos tradicionales. Claro, el tema, Hoy día, si tú ves, sigue siendo incluso peor la ¿ah? legislación que respecta a los 70, pero no logran los partidos establecer partidos netamente de identidad trabajadora que permitan expresar esa cuestión por otro lado. Es que ¿Comparte más o menos esa visión? ¿Qué piensas? sí, pero lo que yo también diría es que los partidos políticos también tienen la responsabilidad de entregar autonomía al movimiento sindical, porque lo que ocurrió en Chile, como tal vez esto no esperado, es que el sindicalismo fue absolutamente subordinado a los partidos políticos. Entonces, eso en los años 80, por ejemplo, se observó en que cuando el movimiento sindical, el Comando Nacional de Trabajadores, empezó como a movilizarse y a ser como, como por decirlo así, la vanguardia de la lucha contra la dictadura, después fueron los mismos dirigentes sindicales que le pedían a los partidos políticos, onda, por favor intervengan para que ustedes negocien con el régimen. Y era Claro. porque en el fondo existía una concepción tan partidista de la lucha sindical que el sindicato siempre se asumió como subordinado a los partidos políticos. Lo que han mostrado investigadores e investigadoras sobre este punto es que el problema de eso es que el movimiento sindical se hace muy como, o se expone mucho a las crisis entre partidos políticos. Lo que uno observaba antes, por ejemplo, en la CUT, Ya, cuando perfecto. se armaban listas, ya no tanto, porque ahora también por el tema, pero en los 90, por ejemplo, cuando se armaban listas electorales en la CUT, estaba la lista de la concertación, la lista del PC, y cuando los socialistas ligados a Arturo Martínez se querían aliar con el PC, los partidos de la concertación intervenían en las elecciones para resolver Ya, esos problemas sindicales. Entonces, claro, ahí, digamos, ese es un arma de doble filo, como se dice, ya, el vínculo con perfecto. los partidos, porque por un lado fortalece a los sindicatos, pero también cuando se desarrolla de manera no balanceada,
los sindicatos están muy expuestos a la interferencia y la intervención de los partidos políticos. Entonces, Perfecto. claro, ahí lo que se ha demostrado y lo que se plantea que como ejemplo, en cierto sentido, que se contrapone al caso de Chile, es el caso uruguayo. Porque los Ya, sindicatos uruguayos, la central sindical, el PIT-CNT, tiene un vínculo histórico con el Frente Amplio, desde que se fundó el Frente Amplio. ya. Ese vínculo histórico, sin embargo, no significa que el movimiento sindical uruguayo esté como subordinado a lo que diga el Frente Amplio. Entonces, por ejemplo, hay Mm, ciertas cuestiones que se dan por la práctica y que perduran hasta el día de hoy. Cuando, por ejemplo, un dirigente de la central sindical en Uruguay pasa a ocupar un cargo político, él renuncia a su posición de dirigente sindical. En el fondo, perfecto. para mantener como el agua separada. Otra Ya. cuestión que tal vez es más como decidora al respecto, es que muchas veces en los 2000, cuando el Frente Amplio, durante el gobierno de Tabaré Vázquez y de Mujica, cuando intentaron hacer políticas redistributivas, el movimiento sindical incluso a veces hacía movilizaciones o incluso Mm, huelgas para apurar a los legisladores del Frente Amplio a que pasaran los proyectos. O sea, en el fondo no mm, miraban como espectadores que sus aliados en el gobierno hicieran la tarea. Tal como a veces ocurre acá en Chile con el sindicalismo más oficial. En el fondo, a veces como que eso. hay excesiva confianza en los aliados que se tienen del gobierno. O Ya, sea, creo yo que perfecto. ese sería como Tu puedo impresión. estar equivocado, claro, pero esa es mi Ya, impresión. ya, perfecto. Oye, quería una pregunta, siempre es un tema difícil y particularmente para la perspectiva marxista, los estudios de clase, etcétera, esta cuestión de las clases medias en las sociedades capitalistas avanzadas, o nueva pequeña burguesía, siempre incluso hasta la terminología siempre es difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto? ¿Cuál es su base material? Y en la realidad chilena particular. ¿Qué es esta clase media? Si es que existe, ¿es pertinente hablar de clase media, clases medias, pequeña burguesía, no sé? ¿Y qué se expresa como fuerza político-social? Mm, ¿Progresista, conservadora? ¿Qué es lo que es? mm. ¿Mm? Sí, yo creo que efectivamente la clase media existe. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura que en el fondo asume que la clase media es un invento como de la clase dominante para dividir la clase trabajadora. No creo eso, y no creo porque Ya. en el fondo uno tiene que ser capaz de identificar a un sector de la sociedad que claramente no es como de clase trabajadora, que no es como de clase obrera, si no quiere decirlo así, pero tampoco es digamos, es de la clase capitalista o tampoco pertenece como al gran empresariado. Y eso tiene expresiones muy concretas. ¿Qué hace, por ejemplo, uno ahora con los profesionales? Los profesionales son de clase trabajadora tal como lo es, no sé, una telefonista de call center. Yo no creo eso. Y no creo, del fondo, no porque por un acto de fe, sino porque tiene condiciones materiales diferentes. Porque accede a su bienestar, alguien que es profesional accede a su bienestar material, a su ingreso mensual, por decirlo así, vendiendo una fuerza de trabajo que es altamente calificada, que primero participa en un segmento del mercado del trabajo que está como que tiene barreras claras de ingreso, por ejemplo, la posesión de títulos profesionales. Entonces, en ese sentido, el hecho de que un profesional sea asalariado no significa que sea de la clase trabajadora. Yo creo que no. El tema es, en el fondo, si no es de la clase trabajadora y tampoco de la clase, digamos, capitalista o del gran empresariado, ¿qué es lo que es? Algunos dicen, eso es la clase media. Y Eric Olin Wright lo que va a decir, esa es la clase media. Y ahí yo creo que hay una contribución importante de Eric Olin Wright al respecto, porque en el fondo lo que él dice es que personas de ese tipo son de clase media en la medida en que ocupan una posición de clase media. ¿Qué es una posición de clase media? Va a decir Wright. Y yo creo que ahí estoy de acuerdo con eso. Es una posición contradictoria de clase. Wright dice, ¿por qué es contradictoria? Porque por un lado comparte ciertos elementos de la clase trabajadora, pero por otro lado comparte ciertos elementos que lo hacen ser parte de la clase capitalista o que lo hacen ser un potencial aliado de la clase capitalista. El ejemplo típico de Wright son
bueno, los profesionales pueden ser, pero especialmente los que ocupan cargos de supervisión, los gerentes o los supervisores. Un gerente puede ser, y de hecho, en la práctica un gerente de una empresa es un asalariado, un profesional de alto nivel, que técnicamente es asalariado, por lo tanto puede ser despedido. De la noche a la mañana puede ser despedido, tal como lo es un obrero, pero ejecuta ciertos roles de control del proceso de trabajo, de administración de los recursos, por ejemplo, tiene capacidad un gerente de alto nivel tiene capacidad para definir o para decidir dónde se invierte, cuánto se invierte, incluso tiene capacidad para despedir a otros trabajadores. Entonces, un gerente o un profesional que cumpla un rol de ese tipo es alguien que pertenece a la clase media, tal como lo es, por ejemplo, un supervisor. Un supervisor o una supervisora tal vez no tiene la capacidad, de hecho, no tiene la capacidad para decidir sobre el flujo de inversiones de una empresa, pero sí controla el trabajo de otras personas y por lo tanto tiene capacidad para sancionar el trabajo de otras personas. Esa persona también sería de clase media, ese supervisor o supervisora. ¿Cuál es el tema? Que en el fondo, va a decir Wright, la clase media se compone de un conjunto de posiciones contradictorias de clase que cumplen este doble rol, el rol de, digamos, de trabajador, trabajador, o el rol de, digamos, cumplen roles de capitalista, entre comillas. Ese hecho de ocupar posición contradictoria de clase se traduce en que la clase media va a tener un interés de clase que muchas veces va a ser contradictorio. Un sector de la clase media puede directamente participar de las demandas de la clase trabajadora, por ejemplo, demanda por mayor protección al empleo, por extensión de derechos sociales, pero al mismo tiempo otro sector de la clase media puede participar dentro de la coalición de clase aliada con los sectores dominantes, con el gran empresariado. Por ejemplo, los gerentes de alto nivel. Difícilmente los gerentes de alto nivel, dada su posición en la estructura productiva, se van a aliar con los sindicatos para, digamos, para defender los intereses de los trabajadores en contra de los grandes empresarios. O sea, eso no ocurre. Pero sí es importante hacer esa distinción, dice Wright, porque en el fondo la clase media como clase es una clase internamente contradictoria que tiene intereses que son contradictorios. Y eso explica por qué la clase media no tiene un interés o muchas veces tiene un interés que, digamos que no es ambivalente, pero sí como que va como girando según, digamos, según contextos políticos particulares. En ciertos contextos la clase media puede, digamos, hallarse a las luchas sindicales, y en otros contextos no. Perfecto. O sea, no podríamos decir a priori si es una fuerza progresista o conservadora. Depende más bien de Yo, la yo creo situación que depende, concreta. sí, pero también depende nuevamente de los partidos políticos, porque al final los partidos políticos son los que construyen los discursos de clase para generar alternativas de cambio. Si los partidos de derecha en Chile, por ejemplo, apelan a la clase media, porque por cierto, la clase media es la clase de los que más votan, junto a la clase alta, la clase trabajadora, la gente vota menos. Entonces por eso, digamos, es un lugar de tanta disputa. Pero si los partidos de derecha ganan la batalla, por decirlo así, discursiva, para atraer al electorado de clase media hacia posiciones de derecha, por ejemplo, para que la gente de clase media defienda con uñas y dientes la idea de emprendimiento individual, bueno, entonces la clase media va a tener una posición más de derecha, va a estar más aliada, digamos, al empresariado. Pero si por otro lado los partidos de izquierda, en el fondo, le dan a entender a la clase media que la mayor parte de sus precariedades, por ejemplo, para llegar a fin de mes o para conseguir pensiones dignas, se debe a la existencia de un modelo neoliberal que lo que hace es defender los intereses de los más ricos, bueno, probablemente la clase media va a tomar una posición más cercana al mundo, digamos, de izquierda y a los intereses de la clase trabajadora. Lo que es importante, creo yo, enfatizar, es que en periodos, en coyunturas como el estallido social en octubre del 2019, uno veía a la clase trabajadora en pleno, digamos, en la periferia de Santiago manifestándose, pero también veía a sectores de clase media, a importantes sectores de clase media manifestándose, Claro, claro, digamos, claro. en contra de la desigualdad del modelo. Lo que yo creo que es importante destacar en ese punto es que el hecho de que haya sectores de clase media, por ejemplo, criticando la injusticia de la AFP o criticando la privatización de la salud, no significa
porque yo escuché un par de interpretaciones, no significa de que ellos estén en el fondo luchando contra los pobres, Mm. sino que en el fondo al menos en esa coyuntura concreta, su demanda apuntaba, digamos, hacia las siete familias o hacia los más ricos. Entonces, en ese contexto es posible perfectamente construir un programa, digamos, que represente intereses de clase trabajadora y de parte Clase de la media. clase media. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, sí, entiendo. Oye, bueno, habían varias preguntas, pero yo creo que la he ido tocando a medida que has desarrollado también tu discurso, sobre todo como esta expresión de la lucha de clase en el ámbito más político. La conciencia de la clase trabajadora, yo creo que son temas que tocaste. Y me gustaría terminar con una pregunta, ¿no es cierto?, sobre volver nuevamente a la clase trabajadora chilena y en el contexto actual que estamos, ¿no es cierto?, que se discute una nueva constitución, que el estallido social, etcétera. ¿Cuál crees tú son los desafíos ya en el ámbito político que tiene hoy día la clase trabajadora? Y te remito al contexto actual, ya, bueno, ya ha corrido harta agua bajo el puente y podemos más o menos perspectivar, tener una idea, un horizonte, qué es lo que, sobre todo con tú que has estudiado la fisonomía actual que tiene la clase trabajadora. Eso. Sí, yo creo que primero, antes de decir cuál es como el desafío de la clase Ujú. trabajadora, cuál creo yo que sería el desafío, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que la movilización de la clase trabajadora organizada y no organizada en el sindicato fue clave para llegar a donde estamos ahora. Yo no Ujú. consigo, por ejemplo, haber llegado a un acuerdo como el que se dio el 15 de noviembre si no pasábamos por la huelga general del 12 de noviembre, 3 días Ujú. antes, que en el Ujú. fondo fue lo que yo creo terminó por empujar a todos los sectores del espectro político de oposición a alinearse para defender como la necesidad de una nueva constitución. El acuerdo puede tener, digamos, todos los vicios que uno quiera, y eso, digamos, da para otra conversación, Perfecto. pero eso, lo que ocurrió ese día en la noche, en la madrugada, no puede entenderse si no es a partir de la movilización de la clase trabajadora en su sentido amplio. Y eso pasa por considerar la movilización espontánea que ocurrió por semana y también la movilización coordinada a través, por ejemplo, del bloque sindical de Unidad Social, que yo creo que al menos durante un par de semanas jugó un rol fundamental, especialmente en la convocatoria de la huelga del 12 de noviembre. Entonces, digo esto porque yo creo que el desafío de la clase trabajadora, al menos en su expresión más de organización sindical, pasa Ujú. por constituirse como un actor relevante en la política nacional que sea capaz de poner, bueno, no solo de presionar por lo que cree que es necesario, sino que también de poner temas, o sea, de ir como a la vanguardia en términos de los temas que estén en la agenda pública. Yo creo que en el periodo del estallido social, de la revuelta popular, sí ocurrió en parte eso, o sea, al menos el bloque sindical, bueno, Unidad Social, como Ujú. coordinadora amplia de movimientos sociales, y el bloque sindical en particular, fue capaz de poner temas que fueron muy relevantes, o sea, por ejemplo, el hecho mismo de pasar, no sé si es que te acuerdas, pero en las primeras semanas cuando se hablaba de una agenda socioeconómica, o sea, de Ujú. mínimos económicos que era como subir el ingreso mínimo, bajar el precio de los medicamentos, etcétera, pasar de ahí a un debate más como político respecto a la necesidad de una nueva constitución, fue, al menos en parte, obra de las organizaciones sociales que estuvieron detrás de, por ejemplo, la huelga general. Entonces, en ese sentido, creo yo que habría que apuntar algo como eso, o sea, a que la clase trabajadora se transforme en un actor político fundamental. Obviamente, decirlo es fácil y acá, por lo Ujú. tanto, no pretendo dar recetas, porque no creo que tenga digamos, ninguna virtud para dar recetas, pero creo que eso sería bueno, no solo para la clase trabajadora, sino que en general para, para una parte muy amplia de la población, Ujú. porque la experiencia histórica demuestra que cuando los sindicatos están y la clase trabajadora está organizada y tiene mayor poder, los que se benefician no son solo los afiliados a los sindicatos, sino que los que se benefician son los asalariados y asalariadas que trabajan en un país. Ujú. No por nada, la extensión del estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX fue básicamente
el resultado de décadas de lucha sindical de la mano de partidos de izquierda. Entonces, Ujú. la manera de pensar, creo yo, la manera de pensar como una sociedad post-neoliberal, el adjetivo después de eso puede estar sujeto a discusión, pero la manera de pensar una sociedad post-neoliberal que no solo desmantele las instituciones que dieron origen al neoliberalismo, sino que también haga sustentable una forma alternativa de construcción social, pasa, creo yo, por la construcción de un movimiento de clase trabajadora amplio, diverso, pero poderoso, que sea capaz de sostener esos cambios. Porque los cambios legales pueden ocurrir. El tema es que tiene que haber un actor organizado, capaz de defender esos cambios y de hacerlos sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido, creo yo que la organización de la clase trabajadora y de los sindicatos en particular sigue siendo muy, muy relevante. Súper, súper. Oye, súper buena la conversación. Yo creo que se nos quedan hartos temas en el tintero y en honor al tiempo y no abusar de tampoco de tu buena onda. Lo vamos a dejar hasta acá. Comprometido, sí, para una segunda parte, ojalá, sobre este tema o sobre el resultado que arroje el informe del huelga laborales, del Observatorio de Huelgas Laborales. Ah, sí, claro, Eh, absolutamente. Ahí entonces, vamos a estar informando, pero en un mes y medio más, creo yo, va ya. a ser el lanzamiento del informe de huelgas laborales, que va a tener como hartas sorpresas, entre ellas no solo un análisis de las huelgas como el que hacemos siempre, sino que también en Ya, este caso decidimos incluir digamos, decidimos poner el énfasis en cómo se comportó la actividad huelguística en los sectores más afectados por la pandemia. ya, súper, súper. O sea, muy, muy Así que, interesante. Así que ahí vamos, lo dejamos ahí comprometido para, no sé si la primicia, pero al menos tener comprometido acá al director del Observatorio de Huelgas Laborales para presentar los resultados de ese estudio. encantado, Oye, encantado. fue un gustazo hablar contigo, Pablo. No nos conocemos en lo personal, salvo esta vez, ¿no es cierto? Así que esperemos ahí seguir en esto, po. Y cuenta también con la revista Confrontaciones para difundir tu trabajo y siempre está abierto estas partes de difusión. Eso. Ya, Un perfecto. Muchas abrazo. gracias por la invitación, un abrazo y nos estaremos viendo. Chao, chao. Chao. Chao, chao.